¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público. En esta oportunidad voy a desarrollar el subtema 3, otros conceptos claves. Bueno, aquí en otros conceptos claves les voy a explicar qué significa el presupuesto inicial de apertura. Es importante tener en cuenta que el presupuesto inicial de apertura va a ser aprobado cada año, para cada entidad financiera. Es simplemente el presupuesto con el cual inicia un ministerio, una entidad pública. Por ejemplo, pongamos un caso. El presupuesto inicial de apertura del Ministerio de Medio Ambiente será, por decirles, para el próximo año de 10 millones de soles. Entonces, ese presupuesto inicial con el cual inicia es el presupuesto inicial de apertura. Aquí, para redondear el concepto, les he querido traer un ejemplo. Aquí tenemos el presupuesto inicial de apertura. Algo que también es importante señalar es que el presupuesto inicial de apertura es el presupuesto con el cual el MEF le está otorgando el presupuesto a una entidad pública y con ese presupuesto debe iniciar, ¿no? Hemos puesto el caso del ejemplo del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora vamos a ver el ejemplo en el caso del MINCETUR. El MINCETUR tiene una unidad que se llama Plan Copesco. El presupuesto inicial de apertura de esta unidad va a ser de 74.578.216 soles. Entonces, pues, podemos decir que el presupuesto inicial de apertura es el presupuesto con el cual inicia al principio de año una determinada institución. Puede ser un ministerio, puede ser un organismo público, ¿no? Y es el presupuesto aprobado por el MEF, ¿no? Que está aprobado y autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora bien, vamos a ver el concepto de presupuesto inicial modificado. ¿Qué significa el presupuesto inicial modificado? Es simplemente a mi presupuesto inicial de apertura, yo voy haciéndole transferencias y modificándolo. Entonces, este presupuesto inicial de apertura se incrementa. El presupuesto institucional modificado será, pues, aquel presupuesto que recibe transferencias, o se amplía el presupuesto inicial y va a recibir transferencias de créditos suplementarios, de recursos directamente recaudados por las entidades. Para que quede claro el concepto, les voy a poner un ejemplo. Tomemos el ejemplo anterior que estábamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Ok, el Ministerio de Medio Ambiente inicia su presupuesto para el próximo año con 10 millones de soles. Pero si después, posteriormente, en los meses siguientes, deciden ampliar ese presupuesto de 10 millones de soles, lo amplían, le hacen una primera transferencia de 5 millones de soles. Entonces, el presupuesto que era inicialmente de 10 se convierte en un presupuesto inicial modificado de 15 millones de soles. Si posteriormente le hacen otra transferencia de 5 millones de soles, será un presupuesto inicial modificado de 20 millones de soles. Y así sucesivamente. Entonces, así queda claro con este ejemplo que les estoy dando, queda claro el concepto de presupuesto inicial modificado. Estos dos conceptos son importantes, tanto el concepto de presupuesto inicial de apertura como el concepto de presupuesto inicial modificado. Ahora vamos a ver el concepto de programación de compromiso anual. ¿A qué se refiere la programación de compromiso anual? Es simplemente cómo tú, como entidad, como ministerio, vas a distribuir tu presupuesto inicial de apertura en trimestres. Otra vez, tomemos nuestro caso del Ministerio de Medio Ambiente. Tenía un presupuesto inicial de apertura de 10 millones de soles. Si ese presupuesto yo le hago una programación de compromiso anual, que voy a gastar el primer trimestre 30%, el segundo trimestre 20%, el tercer trimestre 20% y el último trimestre 30%, entonces es como yo distribuyo mi presupuesto inicial en trimestres. Es nada más simple y sencillamente eso. Ahora vamos a ver, yo creo que otro ejemplo para que quede el concepto más afianzado. Imaginémonos que estamos en el ministerio de lo que es el Ministerio de Cultura y tiene un presupuesto inicial de 8 millones de soles y a ustedes le dicen que realice la programación de compromiso anual. Es como divides esos 8 millones de soles en trimestres. El primer trimestre de pronto será el 50% del presupuesto, el segundo trimestre el 60%, luego el tercer trimestre el 30% y el último trimestre el 10%. Así pues hemos distribuido nuestro presupuesto de 8 millones de soles en trimestres.
Esta es la programación de compromiso anual. ¿Okay? Luego vamos a ver otro concepto. Aparte de esos conceptos que les estoy mencionando, tanto de presupuesto inicial de apertura como presupuesto inicial modificado, también quería mencionarles el presupuesto por resultados. Esta es una metodología para poder elaborar el presupuesto cuyo enfoque es principalmente que vamos a elaborar el presupuesto, pero brindando productos y servicios a nuestra población objetivo para el bienestar del ciudadano, pero con un enfoque de resultados. Yo como entidad pública te voy a asignar un presupuesto, te voy a destinar una cantidad de recursos, pero ¿qué resultados voy a tener yo a cambio? O sea, ¿qué resultados que son para el beneficio de la sociedad se van a tener a cambio? Entonces, esta metodología es interesante pues porque está el enfoque de resultados, ¿no? Se preocupa más por el tema de resultados. Es una metodología moderna, de la administración pública moderna, ¿no? Y como algo adicional o un valor añadido que tiene esta metodología es que se da bajo criterios de eficacia, eficiencia, equidad, ¿no? Entonces, pues, podemos decir que esta metodología de elaborar el presupuesto por resultados, mi presupuesto abandona el enfoque tradicional. ¿El enfoque tradicional cuál era? A ver, recordando un poco. El enfoque tradicional era asignar mi presupuesto por rubro de gastos. Por ejemplo, gastos corrientes, compra de bienes y servicios, compra de capital. Pero bajo este nuevo concepto, en vez de asignarlo a pliegos, a ministerios, yo lo asigno a programas, proyectos, actividades, ¿no? Y luego busco los resultados o luego analizo, evalúo los resultados, ¿no? Entonces, este enfoque se puede vincular la asignación de recursos con el resultado. Por ejemplo, ejemplos de esto, ejemplos prácticos, reducción de la desnutrición crónica en los niños o mejora del logro de aprendizaje en los niños. Ok. Entonces, ¿qué más se puede decir de este concepto de presupuesto por resultados? Que es una metodología que va a comprender todo el proceso presupuestario, que van desde las técnicas de diseño del presupuesto, la ejecución del presupuesto y, lo más importante, la evaluación del presupuesto, teniendo en consideración todos los bienes y servicios que se van a proveer a un grupo objetivo, que va a ser la población. Y como les dije, va a resultar un bienestar en el ciudadano, un resultado, ¿no? Todo ello bajo criterios de eficacia, eficiencia, equidad. Entonces, pues, por todo lo que les estoy transmitiendo, es muy importante el presupuesto por resultados. Es muy importante saber en qué consiste esta metodología y luego poder aplicarla. Ahora vamos a ver, acá les quería mostrar algunos ejemplos. Yo creo que con esto se va a redondear más la idea de qué es el presupuesto por resultados. Les quería mostrar algunos ejemplos de algunas actividades o algunos hechos que bajo un enfoque de presupuesto tradicional y luego lo comparamos bajo enfoque de presupuesto por resultados. Por ejemplo, tenemos que al Ministerio de Salud se le ha encargado comprar vacunas para los niños y distribuirlas en los gobiernos regionales, ¿no? Y aplicarlas. Entonces, un presupuesto tradicional más va a preocupar por el tema de compras de vacunas por rubros, pero no se preocupa en la demanda. En cambio, por otra parte, en un presupuesto por resultados va a centrar su atención en la demanda, es decir, va a hacer una estimación de cuántos niños y niñas necesitan vacunarse para luego, después de hacer una estimación de la demanda, realizar la compra, ¿no? Realizar la compra y administrar las vacunas, ¿no? Entonces, eso es importante. Parte de las necesidades para luego asignar costos, presupuestos. Luego, otro ejemplo. En el ejemplo 2 les quería mostrar que el Ministerio de Educación, bajo el enfoque tradicional, va a ser el encargado de elaborar, adquirir textos escolares y distribuirlos a nivel regional y local. En cambio, bajo el presupuesto por resultados, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se realiza? Primero se va a preocupar en analizar la demanda, cuántos alumnos y alumnas van a necesitar los textos escolares. No solo imprimirlos, sino los va a distribuir, y también va a haber una estrecha relación entre lo que necesitan los gobiernos regionales y lo que necesita el Ministerio de Educación y cómo distribuir estos textos para que lleguen
a buen fin a los estudiantes, ¿no? Es decir, se preocupa más por el bienestar del ciudadano, por cubrir, por saber la demanda, ¿no? Otro caso práctico. Se asigna un presupuesto a una municipalidad bajo el enfoque tradicional para el área de servicios públicos, con la tarea de recolección y eliminación de residuos sólidos. En cambio, bajo un presupuesto por resultados, primero se va a analizar el problema, luego se va a analizar qué es lo que generan estos residuos sólidos, qué causas en la población, enfermedades en la piel, enfermedades estomacales, intoxicación, y luego se va a plantear estrategias para que se reduzcan estos problemas. Se enfoca en la cobertura, no solamente se va a enfocar en la cobertura de recojo de los residuos sólidos, sino en aplicar un manejo racional de los residuos, ¿no? O sea, es una visión global, de resultado global, ¿no? Bajo este enfoque por resultados. Luego, un cuarto ejemplo. Bajo un presupuesto tradicional se va a asignar un presupuesto para todo lo que es acceso a servicios básicos y oportunidades de mercado. En cambio, bajo un presupuesto por resultados se van a diseñar metas e indicadores de resultados, ¿no? Esto es importante, como le decía, se van a construir indicadores de resultados. Un indicador podrá ser la reducción del tiempo promedio al centro de salud de los pobladores, reducción en un 25%. Otro indicador podrá ser la reducción del tiempo promedio al centro de educación, que podrá ser 30%. Y otro indicador podrá ser reducción del tiempo promedio a los centros comerciales, de 18%. Así pues, estamos viendo cómo el presupuesto por resultados nos va a venir a través de indicadores. Eso es lo importante. Después de haber visto esta comparación entre el presupuesto tradicional y el presupuesto por resultados, vamos a ver cuáles son los beneficios del presupuesto por resultados. Como les había estado mencionando al inicio de esta sesión, bajo el enfoque de presupuesto por resultados, básicamente se va a dejar de mirar el presupuesto elaborado para las instituciones, sino se pasa a mirar, va a ser el presupuesto bajo un enfoque del ciudadano, de las necesidades del ciudadano, de resolver problemas para el ciudadano y de otorgar bienestar, un bienestar que sea medible, ¿no? Bajo este enfoque se va a medir los resultados, entonces se va a medir los resultados con indicadores de desempeño, ¿no? Se va a medir el logro de resultados, los atributos del producto, qué metas se alcanzaron, ¿no? Se miden indicadores de producción física, es decir, la cantidad de bienes y servicios que están siendo provistos en las entidades públicas. Por ejemplo, si de pronto en un presupuesto por resultados yo tengo un programa para implementar escuelas en las zonas rurales, entonces mi indicador podrá ser el número de escuelas construidas, el número de escuelas implementadas entre el número de escuelas construidas, ¿no? Bajo este enfoque también se mide la ejecución financiera, ¿no? Cuánto yo financieramente de mi presupuesto lo estoy gastando. Tomando el ejemplo anterior de la construcción de escuelas e implementación de escuelas, será cuánto de mi presupuesto yo he gastado para construir e implementar escuelas. De pronto será el 60%, el 80%. Bajo este enfoque también se vinculan los resultados con los planes, ¿no? Con la planificación. Es muy importante el tema de la planificación. Entonces, pues en suma, tiene el presupuesto por resultados una serie de beneficios positivos para la sociedad. Ahora vamos a ver otro concepto. También otra clasificación del presupuesto es otro tipo de presupuesto es el presupuesto participativo. Les explico, en términos sencillos, pues este presupuesto participativo también es un instrumento de la gestión pública moderna que significa o trata de que la sociedad va a participar en el presupuesto pudiendo elegir aquellos programas o proyectos que les sean convenientes o para priorizar el gasto, ¿no? Generalmente este presupuesto participativo se está dando solamente en las municipalidades. ¿Y cuál es el objetivo del presupuesto participativo? Pues construir una propuesta concertada, democrática, ¿no? Democrática en la cual participe la sociedad.
Aquí les quería mostrar algunos casos aplicativos de lo que hemos estado hablando. Son casos aplicativos de lo que es el presupuesto inicial de apertura, el presupuesto inicial modificado. Hemos estado hablando mucho de esos términos, de esos conceptos. Ahora vamos a aplicarlo a casos para que ustedes puedan tener una visión clara y una idea clara de esos conceptos. Acá les he traído un primer caso, que es el caso del Ministerio de Energía y Minas. Como ustedes pueden apreciar, el Ministerio de Energía y Minas recibe un presupuesto de 300 millones de soles, es su PIA. Entonces, el primer día hábil del año va a tener como presupuesto 300 millones de soles. Pero ¿qué pasa acá? Pasa que el gobierno va a decidir aumentar el presupuesto porque piensa que ese dinero no es suficiente para que el ministerio pueda lograr todos sus proyectos, para que pueda lograr todos sus objetivos, y le va a asignar un presupuesto adicional de 4 millones, ¿no? 4 millones de soles, que viene a ser un crédito suplementario. Entonces, ¿qué es lo que se les está pidiendo en este caso para que ustedes practiquen un poco los conceptos que les he venido explicando? Primero, ¿cuál será el presupuesto inicial modificado de este ministerio? Segundo, si estima gastar el primer trimestre un 20%, el segundo trimestre, digamos, una cantidad de 25%, el tercer trimestre 25% y el cuarto trimestre 30%, ¿cuál será su programación de compromiso anual? Hemos visto todos estos conceptos que les estoy mencionando en el caso. Ahora vamos a resolver el caso. En primer lugar, pues, si nuestro presupuesto inicial modificado será mi presupuesto inicial que tenía la institución de 300 millones, más la modificación o la transferencia que le están haciendo de 4 millones, será 304 millones de soles. Ahora, mi programación anual será simplemente cómo tú programas tu presupuesto inicial en trimestres durante todo el año. Para el primer trimestre hemos calculado que será 60.8%, para el segundo trimestre 76 millones, perdón. El tercer trimestre, de la misma manera, será una cantidad de 76 millones y para el cuarto trimestre 91.2 millones. Aquí simplemente hemos aplicado, ¿qué cosa? Los porcentajes que teníamos en la pregunta 2, teníamos porcentajes de cuánto era lo que gastaba. Aplicamos esos porcentajes al presupuesto inicial de 300 millones y nos da esas cantidades. Entonces, pues, hasta aquí hemos podido cumplir con nuestro caso y hemos podido resolver las preguntas que nos han hecho en el caso. Ahora vamos a ver otro caso aplicativo para que ustedes practiquen estos conceptos. Tenemos de igual manera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a tener un presupuesto inicial de apertura de 585 millones de soles, el primer día hábil del año. Pero ¿qué pasa? Piensa que sus recursos son insuficientes, entonces le hacen 3 transferencias. Una de 139, otra de 78 millones y la última de 237 millones. Entonces, de la misma manera, se le pide cuál sería el presupuesto institucional modificado y cómo es que lo divide en trimestres y cuál sería su programación de compromiso anual. Ahora lo vamos a ver rápidamente. Entonces, la respuesta sería, nuestro presupuesto inicial modificado sería de 1.039 millones de soles. Nuestro presupuesto de programación anual sería simplemente cómo divides tu presupuesto durante todo el año. Para el primer trimestre, 103.90 millones. Para el segundo trimestre 155.85 millones y para el tercer trimestre 571.45 millones y para el cuarto trimestre 207.80 millones. De esta manera pues hemos cumplido con poder resolver nuestro caso y hemos cumplido con las preguntas que nos han hecho. Bueno, hasta aquí nos quedamos con este tema súper interesante. Hemos podido aplicar los conceptos de presupuesto inicial de apertura, presupuesto inicial modificado, programación de compromiso anual. Y bueno, les he querido traer estos casos prácticos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí estamos practicando todos los conceptos que estamos viendo que son muy útiles a la hora de elaborar y construir presupuestos. Y vamos a continuar con temas más interesantes en el segundo video. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí nos quedamos.